Muy bien, ya listos para empezar el tema de hoy. Sí, doctor. Excelente. Bueno, pues este tema es la segunda parte de las urgencias para alrededor del tema de las fracturas, las cosas que nos tienen que llamar la atención y de las que tenemos que estar más pendientes, y este es el síndrome compartimental. Pues hablando del síndrome compartimental, es una entidad que puede aparecer cuando aumenta la presión dentro de un espacio confinado en el cuerpo. En este caso, pues lo vamos a ver en las extremidades. Ya después podrán ver que hay síndromes compartimentales torácicos, abdominales, pero pues no los vamos a ver en este curso. Cuando hay esta inflamación aumentada dentro del compartimento, puede condicionar, eh, puede comprometer al flujo sanguíneo por el edema de los tejidos. Si esto no se trata, este flujo sanguíneo va a llevar a una isquemia tisular, que eventualmente puede llevar a una necrosis y por lo tanto a una disfunción neurológica irreversible. Y por lo tanto, cuando se empieza a desarrollar un síndrome compartimental, se considera una urgencia de tratamiento. Va a haber, hay varios tipos de síndrome compartimental. El síndrome compartimental agudo, que es el clásico, y este se debe a que hay un aumento en una presión dentro de un compartimento por un periodo de tiempo específico y durante ese tiempo se puede causar un daño tisular que puede ser irreversible. Vamos a ver que también existe un síndrome compartimental de esfuerzo. Este es el que se presenta durante el ejercicio y va a haber un cuadro transitorio de isquemia, dolor y disfunción neurológica que se va a revertir una vez que el paciente descansa o cuando hay un reposo en la extremidad. Esto no es común, no cualquiera le pasa, pero hay gente que sí, al hacer mucho ejercicio, mucha carga de peso, o sobre todo las personas que no han tenido un buen entrenamiento para grandes distancias, que de repente quieren empezar a correr maratones, pueden hacer síndromes compartimentales transitorios que se denominan por el ejercicio. Vamos a hablar de una variante que es la isquemia de Volkmann, que es una contractura que va a surgir después de que hubo un síndrome compartimental, el cual no recibió tratamiento y por lo tanto hubo un daño muscular irreversible y se asocia a vendajes o yesos. Y finalmente tenemos el último síndrome comportamental, que es el aplastamiento, y este va a presentar una necrosis muscular tras una lesión por una presión aumentada, y aparte se va a complementar con un síndrome compartimental clásico que se presenta después de que el músculo se muere. Esto es lo que vemos cuando alguien, pues como dice el término, queda aplastado. Es muy común verlo en las piernas. Y el problema del síndrome de aplastamiento es cuando hay necrosis del músculo, puede haber un aumento de la mioglobina, perdón, puede haber mioglobinuria, que eso puede llevar a condicionar una falla renal aguda, y por lo tanto los síndromes de aplastamiento pues también deben de tratarse en conjunto con los servicios de medicina interna y nefrología. Pues hablemos un poquito de la contractura isquémica de Volkmann. El doctor Abraham Volkmann fue el primero que describió este tipo de secuelas que se asociaban a un vendaje muy apartado en una extremidad, pero eso lo describió en 1891 y fue hasta 1906 cuando se le dio el nombre como isquemia de Volkmann, y desde ahí se le quedó el nombre de este doctor que fue el primero que lo describió. Aquí vemos un ejemplo de un antebrazo que sufrió una isquemia de Volkmann y eventualmente queda con este tipo de secuelas. ¿Qué es lo que pasa? Pues el músculo sufre, el músculo se necrosa y por lo tanto hay una disfunción tanto del músculo como de los nervios y queda una contractura residual permanente. Esto es lo que vemos aquí en la axila y lo que vemos en el antebrazo. Son cirugías que se le habían hecho a este paciente para tratar de estirar los músculos y darle un poquito de función. Pero pues esto es lo que queremos evitar cuando tenemos a un paciente vendado y que está desarrollando un síndrome de Volkmann, una isquemia de Volkmann. ¿Cómo lo podemos identificar? Si vemos un paciente que trae un yeso, vamos a ver que hay mucho edema en los dedos. Los dedos se ven muy pletóricos, se ven con un retorno venoso disminuido por la isquemia, porque no permite que la sangre regrese al cuerpo. Y va a haber dolor y va a haber dificultad del movimiento. Aquí podemos ver que al momento de poner este yeso hicieron mucha presión en la parte volar del antebrazo. Aquí se le ve la palma de quien estuvo colocando el yeso haciendo presión para mantener la fractura. Y el problema es que aunque esa manipulación nos da una reducción estable, pues se está comprometiendo la circulación en la extremidad. Entonces, una vez que nosotros identificamos un problema como este, hay unos signos clásicos que son muy fácilmente identificables. El más
Sensible es el dolor a la extensión pasiva de los dedos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le estiro los dedos hacia atrás al paciente y eso le causa mucho dolor, lo más probable es que esté desarrollando un síndrome compartimental. Y también puede ser el dolor a la manipulación alrededor de la zona donde está pegada al yeso, sobre todo en las partes de las falanges proximales o los metacarpianos. Y más adelante vamos a ver por qué duele la extensión de los dedos. ¿Cuál es el tratamiento inmediato para este paciente? Hay que abrir ese yeso. Lo más común, pues si estamos hablando en torno a una fractura, se puede hacer una maniobra que se llama como yeso bivalva, como si fuera la concha de una ostra, y lo abrimos por los dos lados. Lo ideal es abrirlo por dos lados, no nada más uno. Entonces se abre en la parte dorsal, se abre en la parte volar, se puede abrir en la parte medial y en la parte lateral. Y una vez que el yeso se despega, como si fuera la concha, le digo, de un ostión o de una ostra, se vuelve a poner encima del paciente y se fija con una venda o con tela adhesiva, permitiendo que haya espacio para que haya circulación y manteniendo la reducción de la fractura. No va a ser una reducción tan rígida, pero por lo menos estoy tratando de que este paciente no vaya a tener una secuela por la isquemia. Hasta aquí es todo lo que vamos a ver de la isquemia de Wolman y vamos a seguir hablando del síndrome compartimental. Entonces, ¿alguna duda que tengan de esto? Doctor, ¿Así se deja ya que termine de sanar o se le hará un nuevo yeso? Si te acuerdas cuando hablamos de las indicaciones y contraindicaciones del yeso, una contraindicación es la isquemia de Goldman. Entonces, si el paciente ya desarrolló una isquemia de Goldman, por nada del mundo le vuelves a poner un yeso cerrado. Entonces, se deja así abierto, pero hay que fijarlo con algo. Entonces, te digo, como viene en la imagen, lo puedes fijar con tela adhesiva o le puedes pasar una venda encima. Entonces, este yeso prácticamente se convierte en una férula de dos partes, pero con eso permites que haya un poquito más de flexibilidad para que no aumente la presión del compartimento y que no vaya a tener una isquemia residual. Si a pesar de que le hiciste esta maniobra, el paciente todavía trae dolor y todavía trae hinchazón en los dedos, se lo tienes que quitar. ¿Ibas a preguntar algo, Daniela? sí, era enfocado a lo mismo que había dicho mi compañero, que por qué no volverle a poner el yeso, porque tenía que quedar las benditas. Sí, por eso mismo. Incluso si uno piensa, bueno, pues lo voy a poner más algodón, lo voy a dejar más flojito, pues ya estás perdiendo la reducción que tenías. Entonces, este yeso que está más justo es mejor que quede un poquito flojo, a ponerle un nuevo yeso muy flojo, que a lo mejor pueda permitir que se desplace la fractura. Y otra vez mencionando, si ya hizo una isquemia y yo lo vuelvo a apretar, ese tejido ya está más inflamado, entonces probablemente no vuelva a tolerar el yeso. Entonces ahí es una contraindicación tratar de poner un yeso circular otra vez. Muy bien, ya regresando al síndrome compartimental y vamos a entender un poquito también qué es lo que pasa con la isquemia de Goldman. ¿Qué es lo que se altera a nivel local cuando hay un aumento en la presión intracompartimental? La inflamación del músculo y de los tejidos va a empezar a comprimir a las arteriolas, por lo tanto, ya no va a haber un flujo sanguíneo efectivo, entonces va a haber una isquemia residual y el cuerpo, al sentir isquemia, pues ¿qué es lo que trata de hacer? Hacer una vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo y a final de cuentas la vasodilatación va a hacer que también haya mayor migración de tejido al tercer espacio, por lo tanto los vasos linfáticos van a perder su presión oncótica, luego las venas también pierden su presión oncótica y entonces va a haber una estasis sanguínea total por falta de retorno venoso. Entonces en ese punto es cuando se queda la sangre acumulada en la extremidad. Este esquema me gustó mucho, que nos dice cómo es un círculo vicioso lo que empeora el caso. Todo empieza con un trauma que va a hacer que haya una oclusión o un espasmo arterial y por lo tanto va a haber isquemia en el músculo. Entonces el músculo, respondiendo a la isquemia, empieza a liberar histamina, que eso va a aumentar la permeabilidad capilar y al aumentar la permeabilidad capilar empieza a haber una obstrucción venosa porque el músculo sigue inflamado y entonces vamos a encontrar un edema dentro de las fibras del músculo. Esto, a su vez, empieza a aumentar la presión dentro del compartimento y mientras más presión tengo, mayor probabilidad de que haya una compresión o una oclusión venosa, linfática y finalmente arterial. Entonces, ¿qué es lo que hace el espasmo? El vaso va a ser un reflejo vasoespástico que se conoce como antidrómico, o sea, o paradójico. ¿Por qué? Porque no tiene isquemia y ¿qué termina haciendo? Pues se contrae más. Entonces esto empeora mi espasmo, empeora mi isquemia y aumenta la liberación de histamina y sigue creciendo la presión dentro del compartimento.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una tibia donde hay una fractura con un golpe considerable. ¿Qué es lo que pasa? El músculo se empieza a hinchar, empieza a aumentar de volumen, empieza a haber presión entre los compartimentos hasta el punto que el músculo empuja el compartimento hacia afuera y dentro de eso comprime los vasos. ¿Cuál va a ser el efecto en el músculo? El músculo va a ser el primer tejido que se lastima por la hipoxia. No lo mencioné mucho cuando hablamos del músculo, pero el músculo tiene dos tipos de fibras de respuesta lenta tipo 1 y fibras de respuesta rápida tipo 2. Los compartimentos anteriores del antebrazo suelen tener mayor porcentaje de fibras tipo 1 de respuesta lenta. Entonces, cuando yo extiendo a los dedos, estoy estimulando este tipo de fibras. Y estas fibras son las primeras que sufren. Por eso el dolor se presenta en la extensión pasiva de los dedos. Si el estímulo continúa, los nervios van a empezar a tener isquemia. Usualmente el nervio tolera más isquemia que el músculo, pero si hay un daño tisular, va a haber una liberación, como les decía, de histamina, que a su vez va también a aumentar la concentración de radicales libres, por lo tanto va a haber una acidosis en el ambiente local y eso empeora la compresión nerviosa. Entonces ya cuando el nervio le deja de llegar sangre y se vuelve una lesión isquémica, entonces el nervio ya puede tener una lesión irreparable. Y finalmente el hueso también sale lastimado cuando hay un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque sabemos que el periósteo es uno de los principales afluentes sanguíneos para las capas más externas del hueso. Entonces, el aumento de la presión del compartimento también va a comprimir a las arteriolas del periósteo y desde ahí se sabe que la unión de los tendones al periósteo que conocemos como la entesis va a ser una causa para predisponer a una pseudoartrosis y malunión. Antes no se sabía por qué el paciente que tenía un síndrome compartimental tenía mayor probabilidad de una pseudoartrosis, pues se ha postulado que es porque la unión miotendinosa también sufre mucho durante el síndrome compartimental. Entonces, aquel paciente que tuvo un síndrome compartimental siempre va a tener mayor riesgo de malunión o retraso o pseudoartrosis que una extremidad que nunca tuvo un síndrome compartimental. Entonces, eso no solamente empeora el tratamiento, sino el pronóstico del paciente. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Principalmente clínico. El síntoma cardinal de un síndrome compartimental en evolución es el dolor. Este dolor es rebelde al tratamiento y también es desproporcionado a la lesión. ¿A qué me refiero a desproporcionado a la lesión? Por ejemplo, el paciente llega con una fractura de antebrazo y su brazo ha sido estabilizado con una férula y ya tiene medicamento intravenoso y el paciente sigue quejando que se le duele mucho el brazo. Una fractura que está estabilizada provisionalmente generalmente se controla en cuanto a analgesia. Entonces, cuando vamos y revisamos al paciente y hacemos un poco de presión, va a comentar mucho dolor y por lo tanto eso ya no es proporcional. Los niños son más difíciles que nos digan qué le está pasando, entonces un niño con un síndrome compartimental va a estar ansioso, va a estar inquieto y se ve francamente desesperado. Luego vienen los pacientes que tienen neuropatía, como los diabéticos, o tienen lesión nerviosa, o están inconscientes. Esos pacientes, pues, ¿cómo los puedes revisar si no tienen la sensibilidad alterada? Ahí es donde puede ser más difícil hacer un diagnóstico clínico de un síndrome compartimental. Y como les decía, cuando hacemos la extensión pasiva del músculo más afectado, vamos a empeorar el dolor, ¿sí? Después, ¿qué vamos a encontrar? Puede haber parestesias o disestesias, o sea, el paciente siente hormigueo, siente calambres, siente ardor, o de plano empieza a tener sensaciones anormales. Eso se refiere a disestesia. Por ejemplo, el roce de la sábana dice que le arde como chile, o que siente una descarga eléctrica cuando alguien le toca la pierna. Son cosas que no son normales y eso se conoce como disestesia. Cuando vemos este tipo de alteraciones, ya hay isquemia tisular, entonces el daño se está estableciendo. Esos son datos de severidad. La parálisis muscular representa un daño nervioso. Cuando el paciente ya no puede mover sus dedos o su extremidad, ya estamos ante una franca necrosis muscular y por lo tanto eso ya es irreversible. Entonces tenemos que evitar que el paciente llegue a ese punto. Cuando nosotros vemos mucha inflamación en la piel, puede estar desarrollándose un síndrome compartimental. Y eso lo vemos como en la imagen que se ve aquí abajo, por la presencia de flictenas. Siempre que los residentes me preguntaban allá en Monterrey que por qué las flictenas nos marcan la pauta para definir si el síndrome compartimental está activo o no, es que al aumentar tanto la presión dentro del compartimento,
también las arteriolas de la piel empiezan a ser comprimidas y por lo tanto hay un sufrimiento a nivel de la dermis. Entonces, como si fuera una quemadura, se muere la capa más externa de la dermis y entonces se llena de líquido, que es el mismo líquido que está empujando el compartimento hacia afuera. Y por eso las flictenas parecen como ampollas, como si uno se hubiera quemado. Entonces, mientras hay ampollas, nosotros sabemos que la inflamación dentro del tejido es severa. Y cuando nos dicen, ¿y cuándo puedes operar al paciente? Un punto de referencia es cuando las flictenas se controlaron o cuando se ven las arrugas otra vez en la piel. Como ven, esta pierna está muy hinchada, se ve brillosa y se ve turgente. Entonces, ese es un mal punto para abrir. Si yo abro eso, a lo mejor al momento de quererlo cerrar ya no lo voy a poder hacer. Y entonces se presentan las complicaciones de las placas que no quedan cubiertas y se infectan. O hacer un síndrome compartimental después de la cirugía. Entonces, a estos pacientes es cuando les hacemos una estabilización esquelética para que sea más rígida la inmovilización en lo que baja la inflamación. Esto es ahorita hablando de un síndrome compartimental abortado o que no progresó. Regresando al síndrome compartimental, los pulsos distales y el llenado capilar pueden permanecer normales hasta etapas muy avanzadas. Como ustedes recordarán, las arterias son los vasos que tienen mayor turgencia porque tienen una capa muscular más fuerte que las venas. Entonces es más fácil comprimir una vena y a los vasos linfáticos que la arteria. Para que la arteria sea comprimida, tiene que haber muchísima presión y una presión que ha estado durante horas sostenida. Entonces el paciente va a tener pulsos y va a tener llenado capilar y puede ser normal. Eso es algo bien importante recalcar porque a veces en la valoración en urgencias uno dice, pues parece que es un síndrome compartimental, le checan los pulsos, le checan el llenado y dicen, no, está normal, no es un síndrome compartimental. Y abandonan al paciente y, oh sorpresa, sí era un síndrome compartimental y no lo detuvieron a tiempo. Entonces, eso es algo importante y esto no excluye el diagnóstico de un síndrome en evolución. Hay varias formas invasivas de hacer una medición de la presión en el compartimento. Tenemos un sistema de microagujas que se insertan al músculo y estas agujas van conectadas a una especie de manómetro que nos va a decir cómo va cambiando la presión dentro de cada compartimento. Hay una especie de jeringa comercial que se introduce igual directamente al compartimento y aquí nos va a dar en una pequeña pantalla digital de LCD la lectura de la presión y este sistema que es el más moderno al momento es un lector infrarrojo del pulso dentro del compartimento. Entonces se ponen varias almohadillas, como se ve aquí, y todas estas van conectadas a un aparato donde nos va diciendo cómo fluctúa la presión entre las distintas partes donde fueron colocados los sensores. Cualquiera de estos, si nos demuestra un aumento de 30 milímetros de mercurio o un aumento sobre 30 milímetros de mercurio de la, ¿cómo se llama? De la presión diastólica, podemos hacer un diagnóstico paraclínico de un síndrome compartimental. La verdad es que esto no está disponible. Yo nunca he visto un hospital que los tenga, entonces por lo tanto no hago mucho hincapié en cómo se utilizan. El diagnóstico usualmente nosotros lo hacemos por clínica o por sospecha y actuamos ante la sospecha antes de que evolucione el cuadro. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Pues hay que tratar de descomprimir ese compartimento que está afectado. Lo primero que hacemos es quitamos los vendajes o el apósito que hayamos puesto. Si tiene un yeso, como les digo, se tiene que abrir, se tiene que quitar. Si nada más es una venda, se tiene que dejar la pierna o el brazo expuesto totalmente para poder vigilar cómo está la piel y estar viendo cómo está el movimiento de los dedos, cómo está el color y la tensión en los tejidos. Se recomienda que la extremidad quede a nivel del corazón, así como nos recomendaban tomar la presión, que siempre sea a la misma altura, para que sea la misma presión, que no disminuya ni aumente por la gravedad. Y algo muy importante es que cuando tenemos un paciente que puede hacer un síndrome compartimental, y esto lo puedo sospechar si hubo una lesión muy severa, si hubo un choque muy aparatoso, si el paciente se ve que trae la pierna o la extremidad muy inflamada, tengo que evitar darle analgesia opioide. El paciente se queja de mucho dolor y nos está pidiendo que le demos algo más fuerte. Con más razón, debo de evitar usar el tramadol, usar la buprenorfina, porque si no yo mismo puedo enmascarar ese dolor y dejar que evolucione. Si es posible, como les decía, hacemos un monitoreo de la presión intracompartimental, pero si tenemos una progresión inminente, una sospecha muy alta, pues vamos a actuar y hacer el tratamiento quirúrgico que consiste en una fasciotomía. Entonces,
¿Qué es la fasciotomía? Es la descompresión quirúrgica de un grupo muscular cuando cortamos la fascia que está encima de este grupo. La incisión se debe realizar a lo largo de toda la extensión del compartimento. Uno podría pensar que se hace una herida pequeña para que salga por ahí. No, la idea es como esto, abrir toda la pierna y que todo el músculo se ventre para que permita que se desinflame. Y generalmente lo vamos a dejar así, o sea, la idea no es abrir, ya se descomprimió, ahora lo cierro, porque pues, otra vez estoy manteniendo la inflamación dentro del compartimento, sino que se puede quedar desde 2 hasta 4 días con las heridas abiertas, dependiendo cómo evolucione el cuadro en el paciente. Siempre vamos a evitar el cierre primario. A veces no se puede cerrar la piel después de una fasciotomía y tenemos que recurrir a injertos. Puede ser un injerto libre o colgajos, dependiendo de qué tan severo fue la lesión. No sé si ya llevaron plástica y ya saben la diferencia entre injerto y colgajo. Y si no, pues ahorita los menciono. Y como les comentaba ayer, y bueno, el martes, existe la posibilidad de usar el sistema VAC, que es el cierre asistido por vacío, que va a ayudar a disminuir esta inflamación dentro del tejido para que pueda tratar de cerrarse de manera primaria una vez que se controle. Entonces, como les decía, en resumidas cuentas, el músculo está muy edematizado, empieza a comprimir a las venas, a los nervios, la arteria todavía se ve que está respetada, y si yo abro la fascia, pues voy a hacer que esta inflamación tenga una salida y por lo tanto permito que mi paquete neurovascular regrese a su tamaño y su forma normal. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Yo, doctor, en cuanto a la vasectomía que comenta, ¿se realiza únicamente una sola abertura o se pueden hacer dos o con una es suficiente para que el músculo pues agarre más espacio y demás? Muy bien, ahorita más adelante te voy a contestar la pregunta con la plática. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo recuerdo haber visto algo de que o sea, si ya se creía que se podía hacer a futuro un síndrome compartimental, entonces, por ejemplo, en la pierna pues ya se trató y ya se enyesó, entonces el postoperatorio se dejaba la pierna del paciente elevada para también impedir que se hiciera el síndrome compartimental. Sí, bueno, esos son medidas generales para el cuidado de inmovilizaciones, ya sea con yeso, ya sea con cirugía. A lo mejor la lesión del paciente no fue suficiente para hacer un síndrome compartimental. A lo mejor la cirugía no fue muy lesiva, pero para prevenir que haya un aumento de la presión, pues sí le pides al paciente que tenga el pie elevado para que por gravedad ayude a bajar a la sangre, sobre todo porque va a estar inmovilizado. Es algo muy común que vemos en el pie. Una vez que pones un yeso, pues el paciente pierde la dorsiflexión. Y al perder la dorsiflexión, se pierde el ejercicio de bombeo de los gastrocnemios. Entonces, si recuerdan, pues la vena safena tiene muchas válvulas para hacer que la sangre fluya y regrese, fluya y regrese. Entonces, si no tiene ese movimiento de bombeo, pues la sangre ya no va a regresar. Entonces, tú le ayudas pidiéndole que la levante para que por gravedad pase a través de las válvulas. Entonces, no es tanto por no evitar un síndrome compartimental, pues es parte del manejo general para evitar que se inflame. Es muy difícil que después de una cirugía se haga un síndrome compartimental, al menos de que haya mucha manipulación y muy traumática en los tejidos. Sí puede pasar, o sea, puede ser que una fractura sea muy difícil de reducir y por andar poniendo pinzas y moviendo músculo y luego cerrar la piel, la tensión, puede desarrollar un síndrome compartimental secundario, sí puede pasar. Pero pues por eso hay que saberlo identificar para no descartarlo después de alguna cirugía. O sea, uno pensaría, pues ya está fija la fractura, porque hizo el síndrome compartimental, pues ahí tiene que ver la manipulación. Y por eso les comentaba los principios básicos del tratamiento de las fracturas que nos dice AO, es respetar la biología y tratar de no lastimar más a los tejidos blandos, porque al final de cuentas, los tejidos blandos son los que me van a permitir cubrir la herida y cubrir la cirugía. Bueno, ¿cuándo y cómo se hacen las fasciotomías? Que era más o menos lo que nos estaba preguntando Erika. Si yo tengo un paciente que puedo sospechar que trae un síndrome compartimental, le voy a hacer una evaluación clínica. Si mi evaluación clínica me dice que inequívocamente es positivo, hago la fasciotomía, ya ni le pienso. Lo más pronto posible, lo ideal es hacerlo en quirófano en un ambiente estéril. El paciente no cumple criterios francos, no está alerta, no está consciente, es un politraumatizado o los hallazgos clínicos no me dejan totalmente convencido, podría hacer una medición de la presión intracompartimental. Ha cambiado o aumentó 30 milímetros de mercurio, fasciotomía.
no ha subido de 30 milímetros de mercurio, lo voy a estar revisando todo el tiempo hasta ver si algún día sube de 30 milímetros de mercurio, fasciotomía. Y si mientras lo estoy monitorizando empeoran los síntomas, me voy a fasciotomía. Entonces aquí el tratamiento es agresivo para prevenir que esto pase y que no vaya a tener una secuela grave. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver en la pierna un corte transversal más o menos al tercio medio, vemos la tibia, vemos el peroné, y aquí vamos a encontrar que hay 4 compartimentos. Compartimento profundo, el posterior y 2 anteriores. La regla, por así decirlo, nos dice que cuando hay un compartimento afectado, pues tengo que hacer una fasciotomía. Si son 2 compartimentos, 2 fasciotomías. Si son 3 compartimentos, 3 fasciotomías. Por regla general, las partes del cuerpo que tienen un hueso, como el brazo y el muslo, tienen 2 compartimentos. Las partes que tienen 2 huesos, como el antebrazo y la pierna, tienen 3 o 4 compartimentos si consideramos el profundo como un compartimento distinto. Entonces, por regla general, el muslo puede ser con 2 fasciotomías, el antebrazo puede ser con 2 o 3 fasciotomías y la pierna con 2 o 3 fasciotomías. Bueno, ahí está. Signos claros. Las líneas de fasciotomía son extensas y son severas. Tenemos que abrir todo el compartimento, todas las fascias y todos los retináculos. Entonces, del antebrazo vamos a abrirnos desde la palma hasta la base del brazo y en la parte dorsal a través de todo el compartimento extensor. Entonces, más o menos al momento de ir abriendo, pues nos vamos encontrando con vasos, nos vamos a encontrar con la fascia. Ahí es donde se abre con cuidado y se deja abierto. En la pierna, por ejemplo, tenemos un abordaje lateral. Este es un abordaje lateral, perdón. Hay un abordaje medial. En el muslo, es en la misma línea del fémur, un abordaje medial, un abordaje lateral. A veces puede ser por adelante, generalmente nos metemos por atrás, porque en todas las extremidades, en la parte posterior, es donde encontramos la mayoría de los paquetes neurovasculares. Entonces ahí es donde tenemos más cuidado. La idea es que yo haciendo mi herida pueda abrir y descomprimir todas las fascias. Entonces a veces con una herida lateral yo puedo llegar al compartimento posterior. Por eso es más fácil hacerlo en el muslo o en el brazo donde hay un solo hueso. ¿Por qué? Porque el otro hueso no me va a estorbar para llegar al compartimento posterior. Cuando hacemos una cirugía en antebrazo o en la pierna, normalmente ya no suturamos las fascias, que eso es algo como lo que nos preguntaba Jero. Porque si yo abro, manipulo un músculo, pongo una placa y luego trato de cerrar otra vez la fascia a tensión, posiblemente yo voy a condicionar un síndrome compartimental. Entonces es común que ni en el antebrazo ni en la pierna las volvamos a suturar después de la cirugía. Esta es una imagen del libro de una fasciotomía en muslo. Podemos ver cómo está muy hinchada la pierna. Acá está la rodilla, acá está la cadera. Y solamente con abrir la fascia vemos el músculo cómo se eventra, como si fuera una hernia. Y estas líneas negras es datos de daño muscular. Eso ya es isquemia en las fibras musculares y pues vemos que este síndrome compartimental iba en evolución. Y aquí nos ponen el ejemplo de una simple incisión lateral, con una sola incisión. En la pierna, como les decía, podemos hacer un abordaje lateral y un abordaje medial. Usualmente a través del medial podemos llegar al compartimento posterior. Y ahorita les voy a hablar un poquito de la terapia VAC, de eso que les comentaba en la clase pasada del martes. Esta plática me invitaron a mí a darla cuando era residente en la ciudad de Torreón. Me hicieron exponer como si yo fuera ya un médico adscrito, porque no tenían alguien que hablara sobre el uso del sistema VAC. Allá en el hospital de Monterrey nos llegó el sistema cuando yo estaba en el primer año de la residencia y lo empezamos a usar muchísimo porque allá hay muchísimo paciente politraumatizado. Entonces, entre mis compañeros a nadie le gustaba poner el VAC y a mí sí me gustaba mucho. Ya me había tocado poner unos cuando fui interno. Entonces me cambiaban las curaciones y me decían, no, pues tú ve y pon el VAC y yo mejor hago tus curaciones y así todos felices. Entonces estuve poniendo tantos VACs que la persona encargada de llevar el VAC al hospital me pidió que les hiciera la presentación porque nadie en el hospital ponía más VACs que yo. Entonces pues, de ahí salió esto. El día que hablamos de las glucosaminas y los suplementos les dije que nunca he sido un expositor para un laboratorio. Esta es la única plática que he preparado para un laboratorio en específico. Entonces van a ver que sí tiene un poco de tendencia hacia favorecer el uso del VAC. Entonces, ¿qué es el VAC? Es un sistema no invasivo que ayuda para cerrar heridas. Funciona manteniendo una presión negativa en un espacio que se delimita arbitrariamente. ¿Y a qué se refiere esto? Pues en donde hay una herida, ahí va a ser el espacio, ¿verdad? O sea, no se va a extender fuera de ese lugar. Si yo necesito que se extienda fuera de ese lugar, pues necesitaría hacer otro abordaje.
Entonces, básicamente, vamos a poner una esponja en donde está el tejido. Esta esponja va a estar conectada a una manguera de succión, que a su vez está conectada a un sistema de succión y que tiene un sistema recolector. Vamos a ver un poquito a detalle de qué se trata cada cosa. Estos son los componentes de los sistemas BAC. El BAC es la marca comercial de esta empresa que se llama Lime, que es la más común, la más comercializada y es la primera que llevó esto a gran escala. Entonces, hay distintos tipos de esponjas, hay distintos tipos de bombas, distintos tipos de canisters y todos se usan más o menos el mismo sistema de ventosa. Yo no voy a profundizar mucho, no es la finalidad de hoy, pero los apósitos son microporosos, entonces va a cambiar la cantidad, el tamaño del poro entre una esponja y otra. Entonces hay unas esponjas que tienen un poro más chiquita como esta negra y un poro más grande como esta otra. Y ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre la negra y la blanca. Esto nos va a ayudar a que haya un mayor drenaje en secreciones serosas, hemáticas o exudados, como pueden presentarse durante una infección. Y a final de cuentas, lo que va a hacer esta esponja es que fomenta la granulación en los tejidos en la herida. Entonces hay distintos tipos de apósitos y estos también ya incluí de otras marcas, vamos para hacer referencia a que sí existen. Básicamente hay 3 tipos en este sistema y que les digo, depende de cada una. La más común o la estándar, por así decirle, es la negra, que se llama Granufoam. Tiene más o menos 400 a 600 micrones de tamaño cada poro, y esto nos ayuda cuando hay mucho líquido o hay mucha presión en el tejido. Entonces eso ayuda a disminuir la cantidad de edema o de presión que queda en el compartimento. Luego tenemos a la esponja blanca, que se llama white foam. Lo importante de la esponja blanca es que tiene un poro mucho más chiquito y esto me ayuda a no lastimar a las estructuras tendinosas o los huesos. Si yo le pongo una esponja negra al hueso, lo voy a secar y entonces puedo hacerle una necrosis secundaria. Entonces, para protegerlo, necesito poner una esponja blanca encima de esa. Esta viene cubierta de alcohol y polivinilo y eso lo hace hidrofílico. Entonces, por lo tanto, permite que haya un paso de líquido hacia adentro y hacia afuera. Entonces, no deseca el hueso. Eso es algo muy importante porque me tocó ver gente que ponía el back y estaba el hueso expuesto, le ponían el back encima y pues, ¿qué pasaba? El hueso se necrosaba. Entonces, sí hay que tener cierto cuidado cuando se ponen estas cosas. Y finalmente tenemos la esponja de plata, que es igual que la negra. La única diferencia es que tiene gránulos de plata. Como ya sabemos, la plata es un tipo de antibiótico, bueno, de bacteriostático, y por lo tanto ayuda a controlar las infecciones. ¿Cómo funciona entonces este problema? Yo pongo mi esponja y encima le pongo el sistema TRAC, que es una pequeña manguera que tiene una vía ascendente, una vía descendente y tiene unos sensores de presión. Entonces el mismo aparato me va a decir si la herida está haciendo vacío o no está haciendo vacío. Si no está haciendo vacío, quiere decir que hay una fuga y cuando hay una fuga, pues la terapia no está funcionando bien. Entonces el mismo sistema me avisa si hay algún problema para que yo lo revise y que trate de sellar toda la herida. Este es el equipo básico de un BAC. Viene con un drape, que es una especie de calcomanía, como los que se usan para cubrir las heridas o las punciones, que se llaman el pegadero. Y esto es lo que permite que yo ponga la esponja y que quede sellada contra la piel. Entonces, básicamente, así funciona. Como les decía, ponemos a nuestra esponja encima de la herida abierta. ¿Y qué es lo que va a hacer? Las bacterias que puedan estar alojadas ahí las va a empezar a succionar a través de la espuma. Si la espuma tiene plata, pues les va a ayudar a que se mueran o por lo menos que queden en un estado de reposo y se las va a llevar a través de la manguera. Entonces, al estar jalando hacia afuera, va a estimular la migración de las células hematopoyéticas, de los glóbulos blancos, de la circulación y mejora la circulación local. Y el edema que haya quedado en el líquido intersticial también va a ser succionado hacia afuera y por lo tanto la herida empieza a contraerse. ¿Cuáles son los beneficios de un BAC? Básicamente, pues vamos a aumentar la microcirculación, la oxigenación tisular, vamos a ayudarle al tejido que empiece a granular más rápido. Esto me permite mover más rápido al paciente y también cuando hay un caso complicado, si yo le adjunto el tratamiento con un BAC, es más probable que tenga éxito a que si me la paso haciendo curaciones clásicas. Disminuye el dolor en el paciente, disminuye el edema, disminuye el diámetro de la herida, disminuye las complicaciones locales porque es un sistema cerrado, entonces mientras está puesto el BAC,
esa herida ya no se está contaminando más. También evita que yo tenga que estar manipulando la herida. Si yo pongo un VAC, puedo dejarlo 3 días antes de necesitar un recambio y así no tengo que estarle haciendo curaciones cada día o cada 12 horas cuando las heridas son muy infectadas. También disminuye la cantidad de sedantes o de analgésicos que requiere el paciente porque va a estar más cómodo y a veces nosotros damos una sedación para hacer las curaciones y con este sistema lo podemos evitar, podemos tenerlo con una terapia continua y así el paciente también no está sufriendo tanto con cada curación. También, hablando de cosas económicas, pues va a disminuir la cantidad de gases y material de curación, así como el tiempo que va a estar en quirófano, dentro del hospital. Entonces, son cuestiones que, si las vemos a largo plazo en heridas complicadas, obviamente va a haber un beneficio en empezar a usar un VAC que tratar de hacerlo de manera convencional. Son 4 pasos básicos para colocar el VAC. Hacemos la limpieza de la herida. Si es necesario la debridación, como lo comentábamos en las fracturas expuestas, ahí se hace. No debemos de poner el VAC cuando hay tejido muerto, porque si no, no va a poder controlar la infección. Yo recorto la esponja a la forma de la herida, la pongo encima de la herida, le pongo encima la calcomanía o el drape, hago un pequeño orificio de 2 centímetros en donde voy a poner la ventosa y una vez que lo pongo, la ventosa la voy a conectar a mi sistema de tracción, de succión, y lo activo y entonces va a haber una compresión en la herida. Entonces, como les digo, el VAC funciona cuando hay infección, cuando hay edema o cuando el borde está abierto y yo quiero aproximar. Cuando no funciona, cuando hay un tejido necrótico o cuando la piel ya se epitelizó. También me tocó ver que había gente que veía que ya estaba granulado y querían seguirle poniendo el VAC para que se cierre sola la herida. Bueno, tampoco hace maravillas. O sea, ya una vez que granuló, es nuestro turno de ir y cerrar la herida, que es el paso final. Es un cierre asistido, incluso su nombre lo dice bien claro, es cierre asistido por vacío, no es un cierre completo por vacío. Entonces, es una terapia coadyuvante, más no es definitiva. Este es el caso que presenté cuando fui a dar esta plática, que me tocó tratarlo. Esta es una paciente de la 21, ahí ven la aguilita en la sábana acá arriba. Esta señora tuvo una fractura de tibia distal que se complicó con un síndrome compartimental, que no llegó a las fasciotomías, pero hizo una extensa pérdida de piel, que es la que vemos en esta escala. Entonces, este tejido pues, no es viable, hubo que quitarlo, así que le hice una curación y así quedó la pierna expuesta con el tejido debridado. Vemos que hay granulación, que tiene un color amarillesco, que no es de un buen tono. Entonces, a esta paciente se le propuso empezar la terapia con el VAC. El problema es que una herida muy grande, no habíamos puesto un VAC tan grande en una pierna. Y acá abajo trae los clavitos de donde le fijaron la fractura. Ahí estaban expuestos a través de la piel. Este es el VAC ya colocado, ya haciendo succión. Y creo que la tuve como 3 semanas con VAC. Y a final de cuentas así quedó el tejido. Entonces sí vemos mucha diferencia entre la segunda y las últimas imágenes. Este ya es un tejido de granulación, limpio y sin infección. Y aquí es cuando se pueden poner injertos libres de piel. Generalmente se hace un mallado. Hay un aparato especial que se llama dermatomo y lo que hacen es lo pasan encima del muslo, por ejemplo, o de la espalda y de ahí toman una lámina de piel y esa lámina de piel van y la implantan en el tejido de granulación y el cuerpo se encarga de agarrar esa piel e integrarla otra vez a su tejido de granulación y por lo tanto se cubre con piel del propio paciente. ¿Cuándo no podemos usar injertos libres de piel? Cuando está expuesto un tendón o un hueso. Cuando el hueso está expuesto lo tenemos que cubrir con músculo y entonces se necesita hacer un colgajo. A diferencia del colgajo, del injerto de piel, el colgajo tiene que venir con músculo y con piel y ser cambiado de un lado a otro. Entonces se conoce como colgajos de rotación. Pues digo, estos ya son temas de cirugía plástica. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita? Doctor, ¿y por el riesgo de infección hay salas especiales para estos pacientes? Allá en Monterrey, fíjate que sí. Cuando teníamos pacientes con heridas así muy severas, con contaminación o que tenían osteomielitis, pues obviamente los aislábamos. Pero los pacientes que no estaban infectados, pero tenían heridas grandes como ella, sí se les pasaba a una sala especial. Aquí en el IMSS, pues no hay tanto espacio, entonces no me toca. Hay dos aislados por piso y 2 salas de 2 camas nada más. Usualmente los casos se reservan para estos pacientes, pero con el COVID, pues no hay ni espacio. Pero sería lo ideal. El VAC se puede cambiar en quirófano o se puede cambiar en la cama del paciente. Usualmente, pues, dependiendo de la disponibilidad y el presupuesto, se puede cambiar en la cama pues, para no aumentar el gasto, pero lo ideal sería hacerlo bajo anestesia
o que sea una sedación para poder hacer una buena limpieza, una buena curación y sobre todo que sea un ambiente más limpio. Muy bien, entonces, ¿vas a preguntar algo más? O sea, ahí lo acompañaba un anestesiólogo. No, esto yo lo hacía solo en la cama del paciente. Este caso que estamos viendo, este lo hice yo solo ahí en la cama del paciente. Te digo, pues, es dependiendo de la disponibilidad. Pues sí, me tomaba unos 30 minutos poner todo esto. Normalmente un pack lo colocas en 5 o 10 minutos. Entonces sí era complicado. Por eso te digo que no les gustaba a los otros batallar y me los dejaban a mí, pero pues al final de cuentas me gané un viaje a Torreón, entonces no estuvo tan mal. Doctor, este entonces no tiene como un uso único en este tipo de pacientes con, por ejemplo, con síndrome compartimental, sino que también tiene uso en otros accidentes o en otro tipo de cosas así, ¿no? Sí, claro. O sea, el mayor uso del VAC es la herida infectada. Esa es como que su indicación más común y más franca. Yo se los presento aquí porque es una buena asistencia para el síndrome compartimental, pero no es su única indicación. De hecho, cuando yo estaba allá en Monterrey, me tocó también rotar en el hospital de cardiología. Y allá, cuando hacen cirugías de corazón abierto, pues lo peor que pueden hacer es que se les infecte la zona quirúrgica. Entonces, imagínate tener el esternón del paciente abierto por una infección. Esas, ¿cómo les decían? Ahí se me fue el nombre. Mediastinitis, pero tenían un nombre específico. Esas mediastinitis eran muy severas y eran muy difíciles de controlar. Y para ellos empezaron a llevar el VAC al Seguro Social. Yo lo conocí cuando era estudiante porque un paciente con mediastinitis infecciosa le habían puesto un VAC. Ya después, cuando estaba en el internado, pues me tocaba ver en abdomen. O sea, cuando las heridas no cerraban, se les puede poner un VAC, siempre y cuando esté contenido el espacio. O sea, no lo puedes poner en el peritoneo porque pues, ahí es un espacio virtual muy grande y nunca va a terminar de hacer succión. Entonces, por eso les decía en la primera diapo del VAC, tiene que ser un espacio determinado arbitrariamente. Una zona donde no podemos poner VAC es en la cadera, porque la cadera se puede comunicar al peritoneo. Entonces, si yo le pongo una esponja muy profunda, a lo mejor puedo hacer succión, y si se abre un vaso, por ejemplo, un vaso ilíaco, no va a dejar de succionar sangre y el paciente se puede sangrar y se puede morir. Entonces, hay ciertas indicaciones donde es riesgoso poner un VAC. Pero la gran mayoría de las veces es por una infección. Y bueno, te digo, este es un caso excepcional porque es una lesión muy grande, pero a veces ponemos VACs en heridas mucho más pequeñas y es mucho más fácil de colocar. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces les voy a presentar este caso clínico que ya me tocó tratar. De hecho, fue este año, de un paciente que evolucionó con un síndrome compartimental. Se trata de un masculino de 47 años que labora como gerente de una compañía farmacéutica. Iba saliendo de su negocio cuando se le acercaron y trataron de asaltar. Entonces, cuando lo tratan de asaltar, lo amenazan con una pistola y el paciente trata de forcejear para escapar. Y cuando empieza el forcejeo, pues el agresor dispara y la pierna le da un balazo cercano a la pierna. O sea, no le estaba apuntando, pero se le disparó ¿cómo se llama? El arma, y el proyectil entra por la parte interna del muslo, bueno, de la pierna, y sale más o menos al tercio medio de la pierna. Entonces el paciente llega con una herida de bala, ese me tocó atenderlo en el Hospital Ángeles, y ya cuando lo vi, pues sí traía una pequeña herida de entrada, una pequeña herida de salida, y estas fueron las radiografías que le tomaron cuando llegó a urgencias. Cecilia, ¿nos puedes describir si encuentras algo en las radiografías o qué te llama la atención? ¿Sí me escuchaste? Cecilia. Ah, disculpe, doctor, es que no había entendido que dijo mi nombre. Ah, ok. Sí, a ti. Si nos puedes describir si le encuentras algo a la radiografía. Pues se ve ese, no sé si sea piel, lo que se ve como retraído en la parte de un poquito abajo de la rodilla.
Ajá. ¿En cuál de las dos radiografías? En la derecha, En la AP. las dos, sí. ¿Esto? Sí. No, este es el brillo de la lámpara. um, Acá también se ve. Es el brillo de la lámpara ahí contra el negatoscopio. Es un artefacto de la radiografía. De hecho, por aquí se ve, mira, este es mi brazo tomando las fotos. mm, mm, Alguien que le encuentre algo que quiera comentar, algo que les llame la atención. Parece una radiografía normal, ¿no? Los márgenes se ven más gruesos en la segunda radiografía Los márgenes en donde. de la pierna en los extremos. No sé si es los tejidos blandos o qué es lo que está. ¿Esto? Eso. Bueno, al lado, más oscuro. ¿Aquí? Ujú, Ok. eso. Se ve un doble La riel, salida. ¿no? ¿Qué? ¿Quién dijo qué? Veira, se alcanza a distinguir la salida de la bala, ¿En dónde la ves? porque es en la misma en la que estábamos, la derecha. ¿Aquí? ¿En la P? Ajá, ¿Esto, verdad? sí. Ese es el orificio de salida, muy bien. Nada más, nadie le encuentra algo más que les llame la atención. No se ve la bala, ¿verdad? O sea, si tiene orificio de salida, pues probablemente no se quedó adentro. En la de la izquierda se ve en la cortical anterior de la tibia pues, una fisura. Sí, tuvo una fractura unicortical por donde pasó la bala. Muy bien. Y sí, como nos dijo, fue Brenda, ¿verdad? Aquí se ve cómo está el tejido muy tenso. O sea, con la pura radiografía podemos sospechar que este paciente va a ser un síndrome compartimental. Como les decía, las heridas de bala hacen una lesión térmica y expansiva muy severa. Entonces, Jero, ya que tú viste la fisura esta, si la bala hizo esto, ¿tú crees que es una fractura expuesta? Mm, sí, tiene que serlo. ¿Y qué tipo de Custillo y Anderson le darías? Pues, bueno, es que decía que eran automáticamente tres, pero pues sí, o Bueno, sea, no te dije el tamaño de entrada está aquí, no se ve por el brillo, pero era una cintilla de 2 centímetros y el orificio de salida está un poco más grande, como unos 4 centímetros, que es lo que se ve acá abajo. sí, es tamaño pequeño, por el tamaño pues es poco, Ajá, pero había explicado que era automáticamente tres por la conminución, pero en este caso pues no se ve así como que una fractura que haya sido demasiado grande de pues conminución, el pero el problema es trauma de que, blandos por el síndrome compartimental pues ya es algo que también complica las el cosas. problema es que trae una fractura. O sea, hay una fractura, es 3B inmediatamente. No importa el tamaño, no importa el tamaño de la fractura. ¿Por qué? Porque recuerda que hay una comunicación de afuera hacia adentro. Entonces, este fue el trayecto de la bala, por ahí pasó y por eso hizo una fractura cortical de este lado. De hecho, aquí se ve donde lesionó la cortical posterior. Y entonces más o menos por aquí entró y por ahí salió. Ese fue el trayecto de la bala. A mí lo que me llamó la atención es que si salió por acá, no perforó el peroné. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos una imagen de una sección transversal de la tibia, eso quiere decir que la bala pasó más o menos así. No lastimó ni a la arteria ni al nervio popitleo y de todos modos alcanzó a fracturar la tibia y encontró un punto de salida a través del solio y el gastrocnemio lateral. Entonces, obviamente evolucionó hacia un síndrome compartimental, pero el paciente pues tiene un ángel muy grande porque si le hubiera dado a la arteria o al nervio, pues estaríamos hablando de una amputación. Y llegó con pulsos, llegó con movimiento, llegó con mucho dolor. Pues sí, obviamente porque estaba desarrollando un síndrome compartimental. Entonces yo le expliqué que tenemos que hacer una limpieza de las dos entradas, de las dos heridas, la entrada y la salida, ver cómo estaban los compartimentos y si estaban tensos, pues teníamos que hacer una fasciotomía. Y estaban muy tensos, así que se hizo una fasciotomía. El orificio de entrada estaba aquí, en el borde superior de donde entró la bala, y por aquí, por donde salió, podemos ver que destruyó al tendón extensor común peroneal, que es este de aquí. Aquí se ve cómo viene el músculo, luego hay un huecote y acá está el otro pedazo del músculo. Entonces, cuando salió la bala, destruyó un tendón. Y a pesar de eso, tuvo una fractura unicortical de la tibia y no tuvo una lesión nerviosa ni vascular. Entonces, esto es algo inaudito. Yo estaba muy sorprendido y pues qué bueno que tuvo esa suerte el paciente. En este primer
En esta primera limpieza que le hicimos, no, yo nada más hice la fasciotomía, ahí ven cómo se sale el músculo solito, se ventra, y sobre todo esto, que es lo que nos decía Brenda que vio en la radiografía, este es el gastrocnemio medial, cómo estaba hinchado y cómo estaba presionando la piel hacia afuera. Entonces, obviamente esto pues no se puede cerrar, lo aproximamos, estos son puntos antitensionales para poder jalar lo más posible la piel, y ven que aunque está muy tenso, el músculo no da, ni en la herida lateral, ni en la herida medial. Así que para la segunda limpieza, pues esto fue de urgencia, o sea, no tenía nada disponible. Le dije al paciente que yo le recomendaba conseguir un back para empezar a mejorar el cierre de la herida y ayudarla ¿cómo se llama? A manejar el sistema de la cantidad de líquido que tenía en los tejidos. Entonces aquí vemos el back en la herida medial y en la herida lateral. Este es un back que está puesto de una manera en específico, tiene un puente, como ven aquí, de esponja, y eso a mí me permite poner un solo sistema de succión para dos heridas distintas. Ya es algo de manejo avanzado del uso de back, que es de lo que aprendí allá en Monterrey, y podemos ver cómo está el back antes de iniciar la succión, y aquí cómo se comprime y cómo se ve que el tejido se contrae y se succiona. Entonces, ya una vez que fue colocado el back, yo le puedo poner otra vez su férula, lo puedo cubrir con una venda para que no se esté moviendo. Aquí estamos saliendo de quirófano, el paciente va saliendo en la camilla, y este es el sistema, incluso ahí les digo, la marca back, que es la más común. Y bueno, esta cirugía fue muy grata para mí, porque me tocó compartirla con mi hermano en quirófano. Fue la primera vez que él me llegó ya como externo. Aquí está la bebé saludándonos. Ahí estamos los dos acabando la cirugía. Mi hermano no se parece mucho a mí, se parece más a mi mamá, está más chaparro, más gordito. Pero él está haciendo, hola. Él hizo cirugía y ahorita está trabajando en manejo complicado de heridas, entonces pues, le toca seguir poniendo muchos backs allá en Monterrey. Entonces, esto fue el día que le quitamos el primer back. Vemos que ha disminuido notablemente la inflamación del tejido. El músculo ya se ve con un sangrado más bonito, algo de granulación. Y ahí estamos otra vez, mi hermano y yo. En el segundo recambio. Sí, mira, ¿quién es él? ¿Quién es? Papi. Ahí está papi, muy bien. Y después de que pusimos el segundo back, pudimos cerrar la herida lateral, porque esa ya había una buena aproximación, y solamente dejé el back en la herida. ¿Arriba qué es? Sangre. Esta niña no le da miedo la sangre. Y bueno, le dejamos el back solamente en la herida medial una vez más, y después del tercer recambio ya pudimos cerrar las dos heridas. Les digo, un síndrome compartimental. Adiós. No siempre se puede cerrar así en primera instancia, y pues esto le tomó al paciente 7 días. Hay gente que se queda 3 semanas con las heridas así. Las fasciotomías son extensas, desde el orificio de entrada, más o menos el orificio de salida, para poder permitir que todo el compartimento se descomprima. El paciente se quedó con una férula, no le iba a poner un yeso por esta fractura, por lo que les he comentado, ya hizo un síndrome compartimental, está contraindicado colocar un yeso. Se quedó con una férula, lo estuve vigilando, ahí vemos la herida, al momento que lo egresé, lo estuve dando suplementos de calcio, lo puse a apoyar con una bota caminadora. Este es el momento que el paciente empezó a apoyar, a los 3 meses de la lesión, ya está completamente cicatrizada sus 2 fasciotomías. Aún así, persiste el edema en el pie y en el tobillo, es algo normal. Siempre va a quedar alguna secuela en los tejidos. Y cuando vemos las radiografías de control, después de los 3 meses, se ve que se ha conectado completamente el trazo. Lo puedo detener, pero ahí se ve. Ya hay puentes de hueso adelante y atrás. Entonces, esta fractura consolidó sin tener que hacer una cirugía, sin agregar un segundo insulto, y eventualmente pues el paciente ya camina, apoya, y ya pudo regresar a trabajar. Ya pues, le salvamos la extremidad, ¿verdad? Afortunadamente no tuvo una lesión más severa que nos hiciera pensar en una amputación. Entonces, nosotros siempre vamos a revisar al paciente a los 2 días después de la fasciotomía. Ahí es donde podemos empezar con el sistema VAC para acelerar el proceso de cierre. Hay gente que dice que el VAC se puede poner inmediatamente después de la primera fasciotomía. Sí, sí se puede hacer. Lo único difícil es tenerlo disponible al momento de la urgencia, ¿verdad? Después, si la herida no se alcanza a aproximar, no se alcanza a cerrar, pueden ser necesarios los injertos cutáneos, y definitivamente nunca hay que tratar de hacer un cierre primario, sino hay que dejar que se descomprima completamente el tejido, como este caso, para después poderlo cerrar.
También lo que nos comentaba Brenda en la clase que nos presentó, después de que hubo un síndrome compartimental en la tibia, una fractura expuesta, se prefiere poner un clavo centromedular. ¿Para qué? Para no aumentar mayor distensión en los tejidos. No ponemos algo más que abarque espacio en el compartimento y por lo tanto si lo pongo dentro del hueso, pues no estoy estorbando en ese sentido. Y lo que nos dicen los artículos y la última literatura es que siempre tenemos que estar encaminados a prevenir que nuestro síndrome compartimental evolucione y tenga algún tipo de complicación o de secuela. A manera de conclusión, pues el síndrome compartimental es parte del trauma severo. Puede haber síndrome compartimental sin fracturas, como las lesiones por ejercicio o las lesiones por aplastamiento. También puede resultar de una inmovilización que es circular y que está mal aplicada. Por eso yo les hago hincapié que un médico que no tiene entrenamiento para poner yesos, pues no debe de ponerlos, porque estas cosas pasan y siguen pasando. Y un síndrome compartimental, el mayor riesgo que tienes que pone en riesgo la integridad de la extremidad. El paciente que se alivia de un síndrome compartimental, la mitad de ellos van a tener algún tipo de secuela. Lo más común es que les quede algún dolor de tipo neuropático de por vida. Puede haber rigidez en las articulaciones, pueden quedar parestesias en donde abrimos la piel. Esa piel siempre va a quedar con una sensibilidad alterada. Puede haber alguna debilidad en los músculos que fueron afectados y una de las complicaciones que se han descrito es una miositis osificante. Ese músculo que murió ¿cómo se llama? Se calcifica, entonces se vuelve más rígido y ya no funciona igual. Entonces, el tratamiento del síndrome compartimental se va a basar en una alta sospecha clínica, por eso tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo, saber cómo se empieza el tratamiento temprano y definitivamente tener en cuenta que el abordaje siempre va a ser agresivo en base a fasciotomías. ¿Alguna pregunta del tema de hoy? Doctor, entonces el antibiótico, por lo que mencionaba que la bala se consideraba estéril, digo, igual al ser 3B se agrega el aminoglucósido. Pues en este caso lo puedes agregar porque tienes una fasciotomía. Tu herida está abierta y está extensa. Lo puedes agregar como profilaxis, pero por definición no sería necesario. De hecho, a él sí le manejé doble esquema. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, doctor, yo tengo una pregunta no referente al tema, sino con el examen. ¿Cuántas preguntas más o menos van a hacer? Creo que son 30. 30 preguntas y van a ser de opción múltiple. Hay unas de opción múltiple y hay unas que son abiertas. Ok. Y generalmente tienen aproximadamente 1 o 2 minutos para contestar cada pregunta, así que el examen dura 1 hora. Ok, gracias. ¿En dónde lo pone, doctor? La vez pasada lo hice con Google Forms. Voy a ver si puedo migrarlo a Teams y si se puede, lo hago así. Si no, lo voy a hacer en Google Forms porque hay algunas cosas que Teams no me dejó hacer el año pasado, como poner las radiografías. Entonces va a haber radiografías y van a tener que hacer diagnósticos en base a la radiografía. Te digo, es algo similar a lo que les va a tocar presentar en INANAR. No está tan bañado, está mucho más aterrizado, pero sí está basado en casos clínicos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿nos va a poder compartir sus diapositivas? Sí, las únicas que faltan son estas 2 de fracturas. Ya las voy a subir. Todas las demás diapos ya están en la plataforma del Teams. Gracias, doctor. Están en formato PDF. No sé si ya las pudieron ver. Sí, ya. Muy bien. Subió también los casos clínicos, ¿verdad? Subí el caso clínico que presentamos nada más, creo. Doctor, Ajá. yo tengo una duda. ¿Cuánto tarda en aparecer el síndrome compartimental? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es muy variable. Puede ser inmediato después de la lesión, en los primeros 30 a 40 minutos. Puede tardarse 1 o 2 horas o incluso puede tardarse un día. Entonces, siempre que tienes una lesión severa, tienes que estar vigilando al paciente porque no sabes en qué momento va a empezar en un deterioro en la sintomatología o un empeoramiento de la clínica. Y no hay un día, por ejemplo, supongamos que el caso del balazo, perdón, del señor baleado, hubiera dicho, no, pues ya pasó un día y no lo presentó, ya no tiene riesgo. O sea, no hay un límite
de tiempo en el que ya no tiene riesgo de aparecer síndrome compartimental? Sí, probablemente 12 a 24 horas después de la lesión, sin sintomatología sugestiva, lo más probable es que no lo desarrolle. Pero te digo, no es algo que puedas dejar escrito en piedra, porque ponle tú que el paciente se fracturó, no hizo síndrome compartimental y le pusieron el yeso y después del yeso sí lo hizo, pues bueno, entonces ahí se agrega el segundo insulto. O como les comento, o sea, el paciente traía mucha inflamación y después se le hizo una cirugía abierta. El insulto de la cirugía puede ser suficiente para que empiece como síndrome compartimental después de la cirugía. Entonces, a lo mejor se tarda unas 6 horas después del evento quirúrgico, pero ya pasó día y medio de la lesión. Ok, gracias. Pero sí, si quieres dejar un tiempo específico, 12 a 24 horas. Es el tiempo en el que más o menos se debería de haber presentado. Doctor, yo me quedé con una duda acerca de lo de la terapia de BAC. Usted me comentó que era principalmente para pacientes que habían tenido pues infección, o sea, infecciones pues. Y yo me quedé con una duda. Claro que en pacientes diabéticos obviamente interfieren muchísimas cosas como la dificultad para cicatrizar, entre otras cosas, pero pudiese utilizarse en pacientes diabéticos, ya sea que lo más común en ellos son las úlceras, por ejemplo. Entonces, ¿pudiese utilizarse en ellos de alguna forma? Es una muy buena pregunta. Específicamente, si estás hablando de una úlcera diabética, sí se puede usar en ese ambiente local. Si estás teniendo riesgo de una necrobiosis, una amputación o úlceras con osteomielitis, ya no se puede usar. Bueno, no les puse todas las diapos de la presentación porque si no iba a ser un tema solamente de BAC y no del síndrome compartimental. Pero una contraindicación para BAC es una osteomielitis, porque nunca vas a terminar de drenar el hueso por dentro, lo vas a terminar secando. Y si hay contacto directo con un hueso infectado, como puede ser en un paciente diabético, pues a lo mejor puedes empeorar la lesión. Si el paciente diabético perdió cobertura cutánea, no lo puedes poner porque no vas a tener bordes que hagan contracción. Entonces, cuando es algo contenido como la úlcera, sí se puede hacer. Pero si no, lo más común es que hagan las curaciones más convencionales. Pero es un buen tema para investigar, fíjate, ver qué está haciendo cirugía en cuanto al pie diabético, si están usando vacuum. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una, doctor. ¿Cuándo sabe o cuándo es óptimo quitar el back? Porque ya ve que, por ejemplo, dice que hizo fasciotomía de ambos lados, por la entrada y por la salida, pero que al momento de retirarla no retiró las dos en conjunto. Entonces, ¿por qué sí, por qué una sí y la otra no? Buena pregunta también. Ahí la clínica te va dictando cuándo puedes cerrarlo. O sea, nosotros quitamos el back, vemos cómo está el tejido por dentro, tú jalas los bordes de la piel y si ves que se aproximan sin tensión, pues ya es una indicación para cerrarlo. Lo que hicimos fue que había mucho edema todavía en el compartimento medial, que fue por donde entró la bala, pero el otro estaba muy bien, entonces decidimos hacerlo escalonado. ¿Para qué? Pues para gastar menos esponjas, para que estuviera más cómodo, para que dejara nada más un back en una sola zona y que fuera más fácil de cerrar. Si hubieran dado las circunstancias para cerrarlo al mismo tiempo, se hubiera intentado. Y para definir cuándo dejas de poner un back, también una indicación es la ausencia de mejoría. Si yo llevo 2 recambios y la herida sigue igual, no tiene caso que le siga poniendo el back porque, como les decía, no va a terminar de cerrar la herida el back. O sea, va a haber un punto en el que el back terminó de hacer su función, el tejido ya granuló, ya se está epitelizando, ya no lo puedo seguir poniendo. Ahí es cuando se tiene que suspender y ya sea considerar el uso de injertos si la piel no se alcanza a cerrar bien o si se puede cerrar de primera intención como lo hicimos nosotros, pues se sigue haciendo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Luego hay como perlas de antibiótico que también se ponen ahí localmente. Ahí se utilizaría eso, ¿no? No los puedes poner con el back porque se van a estar moviendo. Para eso usas las esponjas de plata. Las perlas de antibiótico las puedes dejar, por ejemplo, es un tratamiento muy socorrido en las osteomielitis. Hay tratamientos muy severos donde se abre el hueso, se deja abierto como sarcófago y le pones las perlas de antibiótico, que a veces las vienen unidas con una sutura, entonces se les llama rosarios de antibiótico.
y los dejas adentro de la herida. Entonces, el rosario está liberando antibiótico local y ayuda a controlar la infección. Se usan en heridas muy grandes, en infecciones severas, con tejido blando o con pérdida de hueso. Pero específicamente con el VAC no se puede combinar. Y el back se deja pues cubierto con otro material o se trata de dejar así destapado. Pues eso ya depende de ¿cómo se llama? La preferencia de quien lo aplica. Hay gente que lo deja así expuesto. Lo que pasa es que a veces les da algo ¿cómo se dice? Algo de impresión a los pacientes, estar viendo las esponjas, estar viendo la herida abierta todo el tiempo. Entonces, por tranquilidad, pues digo, yo lo que hago, les pongo una venda encima y aparte así evito que se esté moviendo fuera de su lugar el VAC. Entonces, la venda ya no está apretada, puedes ver que incluso aquí se ven las arrugas porque nada más está superpuesta para que no se esté moviendo tampoco la manguera. No queda apretado, o sea, no es un vendaje compresivo, es nada más un vendaje para mantenerlo cubierto y en su lugar. Sí, si es una herida muy pequeña, pues a lo mejor no necesitas cubrir toda la extremidad con una venda. Si en este caso quedan dos y queda un puente y todo eso, pues yo prefiero dejarlo cubierto para que no se esté moviendo, no me le vayan a jalar la manguerita por equivocación los camilleros o alguien que esté con el paciente. Pero, por ejemplo, en el abdomen no los cubren, pues no, ni modo que le pongas ahí una venda de embarazada al pobre señor en todo el abdomen. Entonces ahí los dejan así a visión directa. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si ya es todo, nos vemos el sábado, porque mañana voy a tener cirugía y luego tuve que mover mi consulta para la noche, entonces no voy a poder conectarme mañana, pero el sábado vemos el primer tema del segundo parcial, que va a ser el tema de generales de fracturas en los niños. Ok, doctor, está bien. Para este primer tema, no va a haber todavía casos clínicos, porque solamente vamos a ver la introducción, así como vimos lo de adultos. El adulto es más sencillo en el sentido de que pues, se fracturó y ya está roto. Pero el niño no, el niño puede tener fracturas incompletas como las de tallo verde, puede haber fracturas por compresión, puede haber epifisiodistesis, puede haber fracturas completas como en el adulto. Entonces, por eso se vuelve mucho más complicada la traumatología en el niño, porque hay mayores clasificaciones. Entonces, vamos a ver eso a manera de introducción y ya de ahí en adelante se van a empezar a presentar más casos clínicos en el segundo parcial. Vamos a ver todo lo de ortopedia pediátrica, síndromes congénitos, bueno, alteraciones congénitas más que nada, para terminar y empezar con adultos para el tercer parcial. Bueno, pues nos vemos el sábado entonces a las 10 de la mañana. Hasta el Tenga sábado. buen fin, doctor. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Gracias, que descansen. Hasta el Buen sábado. inicio de fin de semana. Que descanse, doctor. Igualmente, hasta luego.